Quería comenzar preguntándoles esta mañana, ¿cuánto piensas cada día en el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será nuestra vida allí, con cuerpos glorificados? ¿Qué haremos? El trabajo de cuidar el huerto fue la asignación que Dios le dio a los que había creado a su imagen y semejanza, a Adán y a Eva. ¿Cómo será ese trabajo en la nueva creación? Y mientras ese momento llega, ¿qué debemos hacer ahora mientras esperamos aquel glorioso acontecimiento? Hemos comenzado como iglesia una nueva etapa. Después de un proceso de revitalización, creemos que, aunque siguen existiendo desafíos, estamos listos para avanzar nuevamente como congregación local que tiene una historia centenaria hacia los nuevos propósitos y desafíos que el Señor tiene para nosotros. Necesitamos mirar el futuro con esperanza y necesitamos de alguna manera también despegarnos del pasado, como dice el apóstol Pablo, soltándome de lo que está detrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hemos comenzado el libro de Esdras y oramos que el Señor use su palabra revelada para hablarnos a todos y enseñarnos, guiándonos en su voluntad para hacernos sabios. Y que nosotros como pueblo seamos obedientes para seguir lo que Él está diciendo en su palabra, con corazones que latan junto a Él, a pesar de nuestros sentimientos, deseos o anhelos personales, que podamos ser fieles discípulos y seguir al Señor en lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo en general. Así que les invito a abrir el capítulo 3 del libro de Esdras, que será el capítulo que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Esdras, capítulo 3. Y mientras buscas ese capítulo, recuerde que en el siglo VI a.C., la potencia dominante era Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, y en una campaña que duró al menos 10 años, el reino del sur, Judá, fue devastado. Es lo que Habacuc está profetizando, Dios le está diciendo a Habacuc que va a hacer. Por eso al final canta y dice, cuando vengan aquellos con sus tropas. Bueno, pues fueron devastados por los babilonios. Grandes cantidades de personas fueron llevadas al exilio. Fue un juicio de Dios sobre su pueblo, pero la promesa de los profetas es que no los destruiría por completo. Un remanente será preservado, como dijo Isaías. Y esto es lo que está ocurriendo. 70 años después, ellos están regresando a Jerusalén, los que estaban en Babilonia. El capítulo 1 y 2, que fue expuesto el domingo pasado, estoy convencido de que fue muy claro al respecto. Y estamos en el capítulo 3 del libro de Esdras. Ellos están de nuevo en Jerusalén y mire lo que acontece ahora. Dice el versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope,
conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Oramos. Padre, gracias. Tu palabra es la verdad. Y la historia de nuestras vidas, redimidas en Cristo, es la historia de la Biblia. Este es nuestro pueblo, la historia de la redención. Esta es nuestra identidad. Señor, necesitamos saber quiénes somos, por qué hemos llegado aquí, por qué estamos en este punto de la historia y hacia dónde vamos. Abre nuestros ojos y que esta palabra hoy sea tan clara, sea tan pura, como oxígeno que llena nuestros pulmones y alimento que llena de vigor y fuerza nuestros cuerpos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto, los profetas, tanto Isaías como Jeremías, el propio Habacuc, la prédica de estos profetas indicaba que el juicio de Dios recaería finalmente sobre Judá, como había pasado con el reino del norte, Samaria o Israel, con los asirios. El juicio de Dios caería sobre ellos por sus pecados, por su falsa seguridad, lo que le llevó a pensar a Judá que el templo estaba ahí. ¿Qué podía pasarles? Según Jeremías. Asimismo decían, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerda cuando leíamos Jeremías capítulo 7? Y debido a que repetidas veces ellos quebrantaron el pacto que Dios había establecido con ellos, finalmente vino el juicio. En el capítulo 3, lo que estamos viendo es, capítulo 1, 2 y 3, libro de Esdras en general, es que Dios ha tenido misericordia, un remanente profetizado por Isaías ha regresado ahora a Jerusalén, cuando ya no eran los babilonios los que dominaban la región, sino los persas. Y ahora estamos viendo este nuevo éxodo. El pueblo de Dios está regresando, así como estuvo cautivo en Egipto, ahora está regresando de la cautividad babilónica. Se ha cumplido en parte las promesas de restauración dadas por Dios por medio de sus profetas. El texto que estamos viendo hoy lo podemos dividir en dos partes. El versículo 1 al 7 está localizado en un momento específico, el mes séptimo, y el enfoque es en el altar y el inicio de la adoración, cuando llegó el mes séptimo. De los versículos del 8 al 13 vemos el segundo año, el mes segundo del segundo año, y el enfoque está en los cimientos del templo. Entonces el versículo 1 del capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, y la frase es muy importante.
¿Cómo se juntaron? Dice, como un solo hombre en Jerusalén. ¿Qué había ahí? Había unidad, había ánimo, quizás tenían muchas diferencias en cosas, pero en lo básico y en lo importante estaban puestos de acuerdo. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Cantábamos hace un momento acerca de la unidad. Qué importante es que entendamos cómo debemos estar enfocados en las cosas importantes. Y como un solo hombre ellos se reúnen en Jerusalén y se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, sus hermanos, los sacerdotes. Zorobabel, después vamos a ver que es descendiente de David. Jesúa es un sacerdote. Y en el verso 2 dice que tienen un objetivo. Dice el versículo 2, se levantaron, ¿para qué? Dice, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ese es su objetivo, reconstruir el lugar de adoración. Antes de echar los cimientos del templo, ellos hacen lo verdaderamente importante: adorar a Dios. Y esto lo vemos por toda la Biblia. Lo primero que hace Noé después del diluvio es construir un altar y adorar a Jehová. Igualmente Abraham hace esto en Génesis capítulo 12, después de ser llamado a salir de su tierra. En el versículo 7 y 8 se repite una y otra vez que Abraham hace un altar para adorar a Jehová. Y en Esdras capítulo 3 vemos esta prioridad del pueblo de Dios. En este momento específico, ellos no están buscando resolver sus problemas. Ellos no están pensando que llegó a la bodega o a la casilla. No están centrados en ellos mismos. Su mundo está en ruinas, ha sido devastado por los babilonios, pero en este momento ellos están orientados hacia Dios y hacia su gloria. Porque aquí estamos tocando la esencia de la verdadera adoración. Una vida enfocada y orientada hacia Dios. Ahora, ellos no adoran como bien les parece. ¿Cuántas veces has escuchado gente que dice, yo creo en Dios a mi manera? ¿Has escuchado gente que dice eso? O hay gente que dice, yo adoro a Dios a mi manera. Bueno, se repite una y otra vez la forma en que ellos adoran a Dios, porque el Dios creador de los cielos y de la tierra ha dicho cómo Él debe ser adorado. No podemos creer que podemos adorar a Dios a nuestra manera, porque la adoración no gira en torno a nosotros. La adoración es para Dios y debemos hacerlo en el orden de Dios. Fíjense cómo dice, para ofrecer sobre este altar holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. El panorama, como decía, alrededor es ruinas. Este es su mundo. Pero en medio de esas ruinas, ellos saben lo que Dios ha dicho por medio de Moisés. En las ruinas de su mundo, que ha sido destruido, y como consecuencia de su pecado ellos fueron al exilio, ellos ahora colocan el altar en su base y tienen fuerzas para hacerlo y para adorar a Dios. Ahora, interesante que dice que tienen miedo de los pueblos alrededor. No se ha construido la ciudad, no hay muros, no hay puertas. Ellos tienen miedo ante posibles invasores, tenían dudas, ellos trajeron muchos recursos de Babilonia para reconstruir, tienen temor. ¿Y cuál es la respuesta al miedo? En el versículo 3, colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y entonces ofrecieron sobre él holocaustos, ¿a quién? A Jehová. Holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. ¿Cuál fue la respuesta de estas personas al miedo? ¿Cuál fue? Adorar a Dios, encomendarse al Señor. Y esto tiene mucho para decirnos hoy, mis hermanos. Ellos tenían muchas dudas en el pasado que les hacían temer y la respuesta fue adorar. Hay amenazas alrededor de nosotros. Vivimos en este mundo destruido, en ruinas, por causa de nuestro pecado. Como cristianos,
No podemos esmaltar ni maquillar nuestros sentimientos. Podemos tener miedo, pero la pregunta es, ¿cómo respondemos ante el miedo, ante el temor? El miedo puede llegar a paralizarnos espiritualmente, o puede llegar a hacernos que tomemos decisiones y tomemos direcciones equivocadas. Pero a pesar de su miedo, ellos colocaron el altar sobre su base y simplemente adoraron a Dios. Mis hermanos, nada ni nadie debajo del sol en este mundo nos puede quitar el miedo, la ansiedad, las preocupaciones. La solución no está dentro de nosotros, ni en ningún rincón de este mundo. La solución para nuestro miedo, para nuestra ansiedad, para nuestras preocupaciones, están en Dios. Él es la respuesta. Y la respuesta que debe surgir de nuestros corazones cuando tengas miedo es simplemente adorar a Dios. Jesús dijo, no tengan miedo, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles su reino. Hermanos, la Biblia es sincera. Ellos tienen miedo. Y seamos sinceros nosotros, también tenemos miedo a veces. ¿Nos moriremos de hambre? ¿A cuánto llegará el dólar o bajará? No sé. ¿Se irá la luz de nuevo? A veces nos levantamos en la mañana y lo primero que leemos es el parte de la empresa eléctrica a ver cuántos kilowatts va a haber hoy. ¿Se irá la luz de nuevo? ¿Qué bloque soy? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no tengo medicinas? ¿Qué pasará con mi vida? Hermanos, las circunstancias del presente y nuestra particular proyección del futuro, lo que pensamos que va a pasar, no pueden hacernos olvidar que Dios está sentado en su trono y que Él ha sido fiel en el pasado y que si estamos en pie ahora es porque Él ha tenido misericordia de nosotros y el Dios que gobierna sobre los cielos y en la tierra está con nosotros y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Pero no podemos decir, no, yo no tengo miedo. Yo tengo una fe, mentira. Necesitamos adorar a Dios. Y tú puedes decir, no, pastor, yo hoy lo hice. ¿Y mañana? Dice en la mañana y en la tarde. Porque ellos sabían que la única respuesta posible, la única salida posible era renovar su confianza en el Señor. Hay una joya valiosa en este pasaje. Ante el miedo, ellos responden celebrando y adorando al Dios eterno. Que el Señor eche colillo en nuestros ojos para que podamos ver más allá de lo que se ve, más allá de lo temporal, de lo físico, de lo que podemos estar atravesando hoy. Si no vemos más allá, mis hermanos, del sol, si nuestro enfoque no está en lo espiritual y lo eterno, no podremos soportar las circunstancias presentes. Versículo 4. Celebraron. Dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Una vez más, como está escrito, ellos no lo hacen a su manera, no interpretan la Biblia a su conveniencia, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Hermanos, el Dios eterno ha dicho cómo Él debe ser creído. No, yo creo en Dios, no. Cómo Él debe ser creído, cómo Él debe ser adorado, cómo Él debe ser servido. Las cosas que hacemos en la iglesia no pueden girar en torno a mi conveniencia. ¿Cómo me gustaría que fuera la iglesia? ¿Cómo me gustaría que fuera tal cosa? No, cómo el Señor ha revelado en su palabra que debemos creerle, adorarle y servirle. Y cada cosa por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Este es el orden de Dios. Esta es una imagen preciosa de la iglesia. Esta es una imagen preciosa del cielo. Una sombra apenas de cómo será el cielo. Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
lunas nuevas, un nuevo comienzo, un nuevo mes. Celebraban las fiestas solemnes, la fiesta de los tabernáculos. Se celebraba la fidelidad de Dios, los 40 años en el desierto, cómo Dios los guió cuando salieron de Egipto. Interesante la expresión fiestas solemnes. A veces leemos en la Biblia cosas así rápido, pero es una combinación de palabras interesante. Fiestas solemnes. ¿Qué hay en una fiesta? ¿Cómo luce una fiesta? Bueno, tristemente a veces lucen que no nos dejan dormir, ¿no? Pero en una fiesta, ¿qué hay? Alegría, cantos, bulla. Pero ¿qué hay en algo que es solemne? Bueno, como una despedida de duelo, ¿no? En un cementerio, cuando se honra a alguien, ahí nadie se ríe, todos están en silencio, hay gran solemnidad. Entonces dice la palabra que ellos celebraron las fiestas solemnes de Jehová. Y es importante la expresión completa, fiestas solemnes de Jehová. No son las fiestas de ellos, no son las conmemoraciones de ellos, las fiestas que el hombre ha creado en su carne, en sus deseos, para celebrar sus éxitos, para celebrar y darle rienda suelta a sus deseos carnales. Son las fiestas del Señor, no las fiestas del ser humano. Debe haber gozo, pero debe haber un gozo santo porque Dios nos ha salvado, porque el Señor está con nosotros. Y al mismo tiempo debe haber solemnidad, porque precisamente Dios está en medio de nosotros. Respeto, porque el Señor está con... Qué triste es que muchas veces los creyentes mismos se les va la perspectiva de que Dios está aquí. Por eso este servicio debe ser una fiesta solemne, porque el Señor está aquí en este lugar. No estamos nosotros solos. No se trata de nosotros y nuestra alegría. Se trata de la gloria de Dios en este lugar. Son las fiestas de Dios. Y así será el cielo, hermanos. Una constante y perfecta, equilibrada fiesta solemne. Una alegría y gozo inacabable con una profunda convicción de agradecimiento y honra al Cordero que fue inmolado y dio su vida por nosotros para siempre. Y al final del verso 5 dice algo más. Dice, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Hermanos, la adoración del pueblo de Dios es más que un día, es más que una fecha señalada. Todas estas fechas y días específicos son simplemente un patrón que nos ayuda a entender a dónde apunta la adoración del corazón. Es más que algo que tenemos que hacer en tal día. Adoración no es solo cantar los domingos. Podemos el domingo en la mañana venir y adorar a Dios, pero en la tarde o en la noche dejamos de adorar a Dios por nuestra forma de actuar. Romanos 12, Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ofrendas voluntarias, cada cosa. Sacrificio espontáneo, toda ofrenda a Jehová. Y todo esto lo hacen antes de echar los cimientos del templo. Versículo 6 hay un problema. Dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros y asimismo comida, bebida y aceite a estos sidonios y tirios para que trajesen la madera desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Simplemente ahora se nos dice que sus corazones, ellos están como un solo hombre y se dirigen y todas estas riquezas que tienen lo enfocan en lo importante y todo queda listo para la reconstrucción del templo, que es un símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. La segunda parte del pasaje, en el versículo 8, el enfoque está precisamente en cómo y cuándo y qué pasa cuando se echan los cimientos del templo. Ahora, es importante que entendamos que en ambos momentos, pasa tiempo entre un momento y el otro, la comunidad se une como un solo hombre. Vimos en el versículo 1 del capítulo 3, al principio de este pasaje, que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y ahora
en esta segunda parte también se nos dice que ellos estaban juntos como un solo hombre. En ambos momentos la comunidad se une. Dice entonces en el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Este Jesúa, sacerdote también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, hijo de Judá, y se repite lo que acabo de decir, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. ¿Se dan cuenta? Se está poniendo todo en orden, se está estableciendo todo como Dios ha revelado en su palabra, cada hombre en su lugar, cada persona cumpliendo su propósito. Los albañiles en el versículo 10 echaban los cimientos, pusieron entonces en ese momento a los sacerdotes usando sus vestidos, sus ropas, con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Una vez más, ellos no están haciendo las cosas a tientas y ciegas. Ellos están siguiendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, en el versículo 11, ellos estaban cantando. ¿Y qué cantaban? Versículo 11. Daban gracias a Jehová. ¿Y cómo cantaban? ¿Qué decían? Versículo 11. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová. ¿Por qué? Porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Se están haciendo las cosas como Dios quiere. Se está poniendo cada cosa en su orden. Los sacerdotes con sus vestidos. Se distingue quiénes de ellos son los levitas, quiénes son los sacerdotes. Se está estructurando finalmente las cosas conforme a lo que Dios ha dicho. Hermanos, se está desentrañando, se está aclarando todo lo que está torcido, todo se está poniendo en orden. Y lo que produce esto en el corazón de la gente es júbilo. Dios está trayendo alegría. Hay un corazón agradecido y hay un corazón enfocado. Hay grandes emociones aquí. En los versículos 12 y 13 están muy claras. Dice el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Cuál es la casa primera? 70 años antes estuvieron en Babilonia, pero 70 años antes de que finalmente los babilonios destruyeran a Jerusalén, habían ancianos que habían visto ¿cuál casa primera? El templo de Salomón. El templo de Salomón. Y estos que habían visto la casa primera, cuando vieron echar los cimientos de esta casa nueva, el templo que se va a reconstruir ahora, dice que lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué este contraste? ¿Por qué estas emociones encontradas? Los más viejos lloraban y los más jóvenes daban voces de alegría. Hay muchas razones aquí. Los más viejos lloraban, quizás fue su generación la que pecó. Fueron sus padres los que pecaron y hicieron que el pueblo fuera al cautiverio. Los más jóvenes, los nuevos que no vivieron aquellas cosas que pasaron, la división, el daño, la idolatría, el dolor del pecado anterior, simplemente reían y cantaban. Dulce ignorancia
de no haber vivido cosas desagradables. Pero yo creo que algunos extrañaban el pasado. No sé por qué nos pasa que a veces hablamos demasiado del pasado. Los viejos recordaban el templo de Salomón. Y cuando vieron que se estaba echando los cimientos del nuevo templo, quizás dijeron, esto ni se va a parecer remotamente a la gloria del templo de Salomón. Los viejos recordaban. ¿Se acuerdan en el reino de Salomón lo que nos llegaba a la bodega, a la casilla? En aquellos tiempos era tremendo, ¿eh? Los mercados llenos, el templo grande. Esto ni se va a parecer. Hermanos, lamentablemente podemos hacer un fuerte ídolo del pasado. Podemos hacer un ídolo de la iglesia pasada. Podemos abrazar el pasado con idolatría y lamentablemente perdernos lo que Dios está haciendo ahora en el presente y sus promesas para el futuro. Lo que está pasando en Esdras capítulo 3 es que Dios había derramado su gracia para con todos, para con viejos y para con jóvenes. Él ha tenido misericordia de ellos, de los que pecaron en el pasado y los más jóvenes, cuyo corazón no es muy diferente. Dios ha tenido misericordia de todos. Y no se trata de un templo físico y terrenal. Quizás algunos lloraban porque recordaban también las promesas y profecías de Ezequiel en el exilio. Cuando Ezequiel habló de ese gran templo, esa nueva creación que iba a ocurrir en el futuro. Y ellos decían, esto no puede ser. Porque es que Ezequiel prometió corazones nuevos y evidentemente ni siquiera aún tenemos corazones nuevos. Pero el punto es que Dios ha tenido misericordia de ellos. Y que Dios está obrando en sus vidas. Hermanos, nuestra iglesia hoy tiene también precisamente esta mezcla. Hermanos de hace muchos años que sufrieron grandemente. Otros que simplemente recuerdan lo que fue esta iglesia 20, 30, 40, 60 años atrás. Quizás lloran por lo que está pasando hoy. Sentimientos encontrados. Pero el punto es, deja de mirar al pasado, enfócate en lo que Dios está haciendo en el presente y mira lo que Dios va a hacer en el futuro. Este es el punto, mis hermanos. Enfoquémonos en algo superior. Pongamos nuestra mirada en lo que Dios está haciendo hoy. Echemos los cimientos. Hagamos las cosas no conforme a nuestros deseos, sino conforme a las instrucciones claras que Él ha revelado en su palabra. Vamos a tener miedo a veces. Vamos a tener sentimientos encontrados. Pero adoremos a Dios y confiemos en lo que Él está haciendo con esta congregación, con cada uno de nosotros. Dice el versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. El creador de todas las cosas ha tenido misericordia de su pueblo. En Isaías capítulo 65, el profeta dice, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Lo que está pasando aquí es un cumplimiento parcial de lo que Isaías está profetizando. Cuando se ponen los cimientos para construir este nuevo templo, algunos jóvenes gritan de alegría, aunque los más viejos lloran. Era obvio que aún no tenían corazones nuevos. Era obvio que aún esas profecías de Ezequiel, de Isaías, no se están cumpliendo a su plenitud. Espiritualmente hablando, mis hermanos, el pueblo de Dios aún sigue en el exilio. Hermanos, tú y yo aún seguimos todavía en el exilio. Estamos reconstruyendo. Estamos echando los cimientos del templo. Estamos predicando la palabra de Dios. Pero hay algo que va a ocurrir aún más allá de este tiempo. Cuando el Señor venga y haga cielos nuevos y tierra nueva. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Aún estamos esperando que el Señor regrese
y cumpla sus promesas eternas de salvación. Dios hará nuevas todas las cosas, un mundo sin maldición, un lugar donde los espinos ya no llenarán la tierra. Habrá libertad, habrá gloria y no muerte. Ahora, ¿cómo vivimos hasta que ese día llegue? Hermanos, dice que el júbilo de este pueblo se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, vivamos enfocados en lo importante. Que nuestros corazones llenos de gozo estemos ahora haciendo las cosas conforme al Señor nos ha dicho en su palabra. Que no vivamos desenfocados, con miedo, sin adorar a Dios, creando una iglesia a nuestra propia imagen o deseos, sino que podamos adorar a Dios como Él ha dicho en su palabra. Porque mientras estemos en este mundo, necesitamos trabajar, necesitamos hacer las cosas. Necesitamos predicar la palabra, necesitamos edificar, necesitamos poner en orden, necesitamos traer a este mundo una imagen del cielo, lo que aún no ha ocurrido, pero la iglesia, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, la iglesia de Cristo en este mundo es luz para mostrar a este mundo, a ese Dios redentor, porque hay muchos que están afuera, que aún no son parte de la iglesia, que necesitan escuchar este mensaje. Hermanos, estamos ahora sufriendo y padeciendo. Van a haber amenazas internas como el próximo domingo. Vamos a ver estas amenazas externas, internas, pero la iglesia de Cristo permanecerá hasta el último día. Y mientras ese día glorioso llega, nosotros debemos estar en esta unidad, reconstruyendo, reformando, viendo lo que está distorsionado, corrigiendo lo defectuoso, predicando su palabra, alineándonos a su voluntad. Y que el Señor nos halle fieles, mis hermanos, para usarnos a nosotros como instrumentos en sus manos, para traer gloria a su nombre y traer muchos hijos a su redil. Vamos a orar y que este pasaje nos ayude a entender una vez más la fidelidad de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú tuviste misericordia de tu pueblo en el pasado. Y esta es nuestra historia. Tú has tenido misericordia de nosotros. Tú nos has traído de la cautividad, del pecado, de Satanás, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Señor, pero aún tenemos miedo. Aún batallamos y luchamos con nuestros pecados, con nuestro orgullo. Aún, Señor, lidiamos, y tú los conoces, Dios, pecados específicos. Pero en medio de nuestras batallas personales y como iglesia, Señor, que podamos tener este júbilo, este gozo, esta alegría de que tú, Señor, has tenido gracia, nos has dado vida y que podamos predicar tu palabra, echar los cimientos, predicar este glorioso evangelio y defenderlo con todas nuestras fuerzas. Y que la voz de nuestro júbilo, la vida de los creyentes en esta armonía que solo tu Espíritu puede lograr, se escuche hasta de lejos, para que muchos conozcan que hay Dios, que hay un Dios que está sentado en el trono y que nosotros somos su pueblo. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.